Hablemos de warfarina, el anticoagulante más usado en el mundo. Su nombre viene de dónde fue originado y dónde fue estudiado. WARF, de Wisconsin Alumni Research Foundation, y harina porque es un derivado cumarínico. Este fármaco, un poco de historia, en el año 1954 se comenzó a comercializar. Uno de los primeros pacientes fue incluso el presidente Eisenhower. En el año 1978 ya se descubre sus mecanismos y cómo funciona. Vamos a ver qué es lo que hace nuestra amiga anticoagulante como es la warfarina. Vamos a comenzar con su acción, anticoagulación, pero explícamelo al detalle, lo vamos a ver. Eliminación. Una vez que se consume el fármaco, este prácticamente tiene una biodisponibilidad altísima porque es lipofílico, más del 95%, por eso que ni siquiera te puedo el porcentaje porque te acuerdas que todo se mete. Luego se transporta junto a la albúmina elevadamente, 99%, por eso es que es un fármaco que está muy pegado a las proteínas y va a ir muy directamente al hígado. Va a comenzar a actuar a las 2 horas y tiene un tiempo de protección anticoagulatoria de 72 horas. Luego que llega al hígado, la warfarina es degradado a metabolitos intermedios gracias a ¿quién? Al citocromo P450, donde van a ver todas las interacciones. Luego estos metabolitos intermedios pequeñitos, lo que se hace es eliminación por vía renal. Esta es la forma como se va a eliminar la warfarina, ¿ok? Pero sobre todo el hígado es el que se va a encargar de degradarlo a lo mínimo y él es el principal eliminador de la warfarina. Vamos a analizar un poco cuál es el mecanismo de acción de estos anticoagulantes y qué es lo que debemos llevarnos nosotros. Para eso tenemos que entender la hemostasia. Este es un vaso sanguíneo. Imaginemos que hay una ruptura. La sangre se escaparía del vaso sanguíneo, pero podemos cerrarla. ¿Cómo lo podemos hacer? Gracias a un trombo. ¿Qué cosa es un trombo? Es la sangre que estaba en líquido que se convierte ahora como una gelatina y nos permite ocluir esta pérdida de sangre. Para lograr esto hay dos momentos, la hemostasia primaria y la hemostasia secundaria. Primaria es cuando las plaquetas al comienzo se van a colocar al inicio y luego la secundaria cuando vienen los factores de coagulación. Estas caritas que ustedes ven son los factores de coagulación y cómo se va formando todo el trombo, esto negrito que ven acá, de tal manera que la sangre ya no se va a escapar y se ha formado pues una protección evitando la pérdida sanguínea. Eso es la hemostasia. Pero quiero que me hables qué tiene que ver esto con la warfarina. Vamos a ver lo siguiente. Vamos a tomar una foto al hígado y vamos a hacerlo en grande, este espacio chiquito en grande. Y para esto vamos a hablar de un concepto. Miren acá. Los factores de coagulación son proteínas que están durmiendo. Por ejemplo, acá vemos un factor que está durmiendo. Y la vitamina K, mira acá, la vitamina K, KH2, hidroxiquinona, ponte acá, es una vitamina que no le gusta ver a dormir a nadie. Y lo que va a hacer es despertarlo. Entonces la vitamina K lo despierta este factor mediante la carboxilación y el factor ya está despierto. Cuando está despierto, ¿qué hace? Hace esto, trombosis. Entonces, el factor despierto hace trombosis. Este proceso hace que la vitamina K durante ese proceso de despertar se agota y se transforma en vitamina K, pero KO, un epóxido. ¿Y qué es lo que hace el cuerpo? ¿Qué es lo que hace el hígado? El hígado nuevamente, mediante otra enzima, epóxido reductasa, transforma la vitamina K que estaba en KO a KH2. Esto quiere decir de que va a permitir normalmente esta circulación. Pero esta epóxido reductasa, ¿qué pasaría si la quitamos? Ahora sí la vitamina K ya no va a poder volver y nadie va a poder despertar al factor. Entonces estaríamos en un episodio de anticoagulación. Entonces, ¿qué fármaco va a bloquear al epóxido reductasa? Lo bloquea la warfarina. De tal manera de que ya la vitamina K no puede recircular y nadie va a despertar ahora al factor. Estaremos en un episodio de anticoagulación. Pero para ir a entender quiénes son estos factores de anticoagulación, hay que conocer la cascada de la coagulación. La cascada de la coagulación, como ven en esta foto, esa foto es un Villacara hermoso, pero acá te lo he escrito también. Miren acá, tenemos una vía intrínseca, una vía extrínseca y una vía común, ¿ok? Todos estos factores se van activando en cascada, como se dan cuenta, por eso lo llamamos cascada de la coagulación. Pero van a haber 4 factores que están en rojito, que particularmente son factores que necesitan, para ser activados, a la vitamina K. Y justamente la warfarina bloquea ese efecto, de tal manera que la warfarina va a influir en el factor 2, en el factor 7, en el factor 9 y en el factor 10. De tal manera que esto, la vía intrínseca, va a verse involucrada, dañada en el factor 9, la vía extrínseca en el factor 7, la vía común en el factor 10 y en el factor 2. De tal manera que ya no se va a poder formar al final la malla de fibrina, que era lo que necesitamos para el proceso de trombosis. De tal manera que el paciente esté en anticoagulación. Normalmente, ustedes saben en hematología, la vía intrínseca se estudia con el tiempo parcial de tomoplastina activada. Y la vía extrínseca se estudia con el INR y el tiempo de protrombina. Esto va a ser muy importante para la acción de la warfarina. Ahora, me estás diciendo entonces, doctor Briceño, que la warfarina es un anticoagulante porque bloquea estos factores. Sí, pero te digo algo también. Es un procoagulante también. ¿Cómo puede ser posible eso? Que sea procoagulante. Es que también bloquea a la proteína C y la proteína S, que son anticoagulantes naturales. Pero esto ocurre al inicio.
Por eso cuando uses warfarina al inicio tienes que hacerlo con enoxaparina y luego solamente dejas ya la warfarina que actúe, porque tenemos un mecanismo que comienza a actuar muy bien a las 72 horas. Entonces después de 72 horas la warfarina se queda. Perfecto. Con respecto a la interacción medicamentosa de la warfarina, ¿qué tenemos que recordar? Hay fármacos que van a aumentar su efecto anticoagulatorio. Yo le llamo católica. Por ejemplo, la claritromicina, la miodarona, el tramadol, el omeprazol, la levotiroxina, el ibuprofeno, el ketoprofeno, la aspirina. Estos fármacos van a interferir con la warfarina, haciendo de que este tenga un efecto mayor de anticoagulación. Ten cuidado si usas estos fármacos y usas warfarina. Y un efecto anticoagulación. Yo le digo a mis pacientes así: alimento, le pongo un billete para que te acuerdes de los verdes en dólares, alimentos verdes, en este caso hojas verdes, hojas, acuérdate de la hoja de billete, hojas verdes, van a disminuir su efecto anticoagulatorio. Y también pongo alimento y verde para que te acuerdes de carioco, de que van a haber algunos fármacos que van a influir, como la carbamazepina, la rifampicina, y acuérdate de oco de vitamina C, para que te acuerdes de la C, que van a ser fármacos que van a disminuir los efectos anticoagulatorios de la warfarina, detalle muy importante. Y asimismo, también van a haber efectos, como le dijimos, los opuestos, efectos adversos. ¿Qué efectos adversos? Sangrados, pueden ocurrir en todo órgano en realidad, y rara vez necrosis cutánea. ¿Cómo controlamos esto? Con el INR, ¿sí? Un examen de laboratorio. El INR puede estar elevado. Si está elevado en un paciente, puede ocurrir dos cosas. Puede ser que esté elevado y tenga una hemorragia, o esté elevado y no tenga una hemorragia. Si está elevado y tiene una hemorragia, hay que ponerle al paciente vitamina K, o complejo protrombínico, o plasma fresco congelado. No hay ningún problema. Vitamina K más cualquiera de estos dos. Si el paciente no tiene hemorragia y tiene menos de 6 de INR, solamente se suspende. Si no tiene hemorragia, pero tiene más de 6 de INR, tenemos que suspender y también colocar la vitamina K. Importante. Efectos, contraindicaciones, nunca en mujeres gestantes porque da malformaciones fetales. Nunca en pacientes con úlcera péptica no controlada porque estimula el sangrado gastrointestinal. No se debería hacer anestesia raquidiana epidural en los pacientes que lo consumen y tampoco en pacientes que han sido operados, básicamente sometidos a cirugías cerebrales, la parte quirúrgica. Y las indicaciones y usos. Generalmente nosotros damos una dosis de warfarina de 5 miligramos cada 24 horas y se puede dar hasta 10 miligramos cada 24. La mayoría con 5 cada 24 es más que suficiente. Acuérdate que hay 4 grandes indicaciones: las trombosis venosas profundas, los pacientes que tienen tromboembolismo pulmonar, los pacientes que tienen fibrilación auricular y los pacientes que tienen reemplazo de válvulas, ya sean aórticas o mitrales de tipo mecánico. Estas son las 4 grandes indicaciones. Y no te olvides que estos pacientes los controlamos con el INR, que debe estar entre 2 hasta 3.5. Tanto la trombosis, el TEP y la FA, de 2 a 3 tranquilamente. En caso de válvulas, podríamos llegar hasta 3.5. Entonces no te olvides que este fármaco tan hermoso y tan bueno, y sobre todo los efectos de interacción. Te dejamos para que puedas acceder a los ViaCards. Dejamos ahí para que entres a villamedicgroup.com, te vas a Store y ahí te puedes suscribir tranquilamente y te puedan llegar los ViaCards semanales con las explicaciones debidas. Así que no te olvides, ingresa tu correo y disfruta de todas estas creaciones que te hacen un poquito más fácil la vida por medicina. Un fuerte abrazo.